Hola, ¿qué tal? Buenos días a todos los que me ven por este medio. Me presento, soy la abogada Danel y este trabajo es para efectos de la materia de propiedad intelectual. Actualmente estoy cursando la carrera de Derecho en la Universidad Mexicana. Espero que este contenido sea de su agrado y si les gusta no olviden darle like. Y eso es todo, así que empecemos. El tema que elegí para efectos de este trabajo es el nombre como elemento básico del derecho a la identidad. Por medio de este video explicaré la importancia que tiene el nombre de una persona para ejercer el derecho a la identidad consagrado en el artículo 4 constitucional de nuestra Carta Magna, el cual dispone: toda persona tiene derecho a la identidad y a ser registrado de manera inmediata a su nacimiento. El Estado garantizará el cumplimiento de estos derechos. La autoridad competente expedirá gratuitamente la primera copia certificada del acta de registro de nacimiento. Del texto anterior, se debe entender el derecho a la identidad como aquel que tiene una persona por el simple hecho de existir. De ahí que éste sea reconocido a través del acta de registro de nacimiento que se expide en el registro civil. Este documento es de suma importancia a lo largo de la vida de la persona registrada, puesto que es un documento que para efectos del artículo antes invocado sirve como la llave de acceso a un catálogo de derechos tales como la salud, la educación, la seguridad, entre muchos otros que el individuo ejercerá a lo largo de su vida. En palabras sencillas, es la primera herramienta oficial que tiene el menor para ser reconocido e individualizado dentro de la sociedad. De ahí el por qué es un documento clave para la identificación de la persona. Por supuesto, al acta de registro le acompañan más elementos que en conjunto detallan información acerca de la persona y de este modo le permiten ser distinguido del resto de los individuos. Elementos como la fecha de nacimiento, la nacionalidad, el sexo, además de que contiene información de sus padres, de tal manera que ubican al menor como un integrante de una familia, que recordemos es el primer grupo social al que la persona pertenece. De tal forma se puede afirmar que el nombre tiene un doble propósito: por un lado ser un signo de individualización y por otro lado ser un signo de filiación. Para dejar esto un poco más claro, me gustaría hablarles de algunos antecedentes para que confirmemos la importancia del nombre. Bien, cuando el hombre era nómada, se identificaba a través de sonidos guturales, y con ello no solo se llamaban para ayudarse en caso de peligro, sino también para acompañarse. Por su parte, en los pueblos arcaicos, la propia comunidad se percató de la necesidad de agregar el vocativo personal al nombre del padre en genitivo, para facilitar la individualización por la señal de la afiliación directa. Fueron finalmente los griegos quienes empezaron a utilizar vocablos únicos e individuales para cada persona, y se ponían especial énfasis en que estos no le fueran transmitidos a sus descendientes. Por su parte, los romanos fueron quienes organizaron los nombres con un sistema congruente y lógico que ha trascendido hasta nuestros días. Esta diapositiva resume la evolución del nombre, pues originalmente se introdujo el uso de nombres complicados que identificaban a cada persona perfectamente. Sin embargo, después se manifestaron tendencias a señalar el propio origen, de tal manera que el nombre romano se componía del nomen, es decir, el gentilicio, que llevaban todos los integrantes de la familia, o gens, equivale a nuestro apellido paterno, el pronombre o nombre propio de cada persona, y a veces el cognomen, que habiendo empezado a elegirse libremente, después sirvió para designar a las diversas ramas de una familia. Los nombres compuestos por varios
con significado diverso surgen en la historia del pueblo romano. Debido a su organización familiar gentilicia, fue necesario crear una designación particular que identificara a los miembros componentes de cada familia. Una vez que cae el Imperio Romano, llegamos a la Edad Media. En la Edad Media vuelve a establecerse la tradición del nombre único, al que en forma gradual y por necesidad de individualizar a quienes tenían homónimos, empiezan a añadirse otras palabras que servían para distinguir a unos de otros por ciertas particularidades personales, como pueden ser los apellidos Delgado, Calvo, Malo, o del nombre del lugar donde vivía, procedía o poseía tierras, los cuales en su momento de la preposición de, del, de, la, que puede ser, por ejemplo, Santiago de la Villa, o Juanita Campos, o no sé, José de la Sierra. Esto era muy común en ese entonces. También se utilizaron los apellidos derivados se cree, de ideas totémicas en los que invocaban animales. Por eso hay apellidos como lo son león, becerril, garza, cordero, entre muchos otros. Dentro del idioma español surgió también junto al nombre propio el nombre del padre añadido de una desinencia, es decir, EZ, y en el idioma inglés y alemán se añadió la terminación son, que significa hijo en inglés, es decir, el apellido te ubicaba como hijo de tal dentro de la comunidad, aunque realmente dentro de la doctrina no se ha podido comprobar el significado de la terminación EZ. Es muy común que en estados como al norte de la República Mexicana te pregunten de quién eres, puesto que tu apellido te ubica dentro de una familia. Y recordemos que en el tiempo de nuestros antepasados, todos estaban tan juntos que se conocían entre sí y era muy fácil que por el apellido te ubicaran como hijo de tal. Bien, ya que conocimos un poco acerca de los antecedentes del nombre y apellido, es momento de hacer alusión al registro civil, el cual, en palabras sencillas, es una institución pública que tiene por objetivo hacer constar los hechos y los actos del estado civil de las personas. De esta forma, podemos decir que los actos que modifican nuestro estado civil y que no son celebrados ante el registro civil pasan desapercibidos ante la ley, y es por eso que no producen efectos jurídicos. Por ejemplo, si una persona fallece intestada y sus familiares quieren apropiarse de su legado, pero no han acudido al registro a pedir el acta de defunción respectiva, no hay ninguna herencia que repartir, porque jurídicamente hablando, esta persona sigue con vida. No hay un documento que demuestre lo contrario, de tal forma que sus beneficiarios no tienen ningún derecho que ejercer. Por otro lado, y para que quede más claro, el divorcio, aquellas personas que se unen en matrimonio y se separan sin divorciarse, ante la autoridad correspondiente siguen casados, y para instituciones como el IMSS, Infonavit, ISSSTE y entre muchas otras, el esposo o esposa siguen siendo acreedores de los derechos correspondientes, como podría ser una pensión o el acceso a la salud pública por medio de estos organismos, simplemente porque no se ha celebrado el divorcio que modifique su estado civil. Ya que quedó claro la importancia de este organismo, explicaré registrar a un menor de edad y hacerlo susceptible de los derechos que el Estado le garantiza para su sano desarrollo. Como se explicó en un principio, el primer documento que funge como la llave de acceso para obtener el derecho a la identidad es el acta de nacimiento, expedida, claro, por el registro civil. Para solicitarla hay que presentarse directamente en el registro civil aledaño al domicilio de los padres, dentro de los primeros 60 días ocurrido el nacimiento para un registro oportuno. Después de ese plazo se considera un registro extemporáneo. Realmente en el Estado de México este tipo no trae consigo una sanción. Es decir, si tú
presentas al recién nacido al registro civil en el plazo extemporáneo, no es que te van a multar o vas a tener una sanción o X cosa. La verdad es que esto no lo prevé la ley. Pero el hecho de que se presente al menor para su registro después de 60 días de nacido implica que el registrador debe estar alerta a cualquier aviso de un acto ilegal, por lo cual se presenta al menor de forma extemporánea, o bien cabe la posibilidad de que exista una condición de salud que haya impedido el registro oportuno, o el hecho de que los padres hayan perdido la constancia de alumbramiento o bien sufrido un robo. Como sabemos, en esta materia hay muchas hipótesis, pero la mayoría de ellas se encuentran en los marcos jurídicos aplicables, según sea el caso y la materia de que se trate. Bien, retomando el tema, entonces se presentará el menor junto con sus padres o en su defecto padre o madre debidamente identificados y con la constancia del nacimiento expedida por el médico que haya asistido al parto. Posteriormente, el funcionario público le entregará a la persona una copia del documento para que pueda llenar correctamente los espacios que conforman la identidad del menor, como es el nombre que libremente se haya elegido, los apellidos paterno y materno que correspondan, así como el lugar de nacimiento, la fecha y hora, la razón de si es presentado vivo o muerto y, de ser así, la huella digital. Ya completado el formato, el servidor público debe corroborar con la persona cada dato que contenga el acta para evitar errores mecanográficos al momento de expedir el documento original, mismo que se acompañará de la clave única de registro de población. Les recuerdo que esto es en un escenario ideal. Cuando ustedes vayan al registro a expedir cualquier situación de hecho que modifique su estado civil, tienen que tener este cuidado porque al momento de querer modificar el acta por algún error mecanográfico suele ser algo tedioso, complicado, los tiempos y todo esto es un acto innecesario que se puede evitar si ustedes y por supuesto el registrador en funciones tienen el cuidado de que el documento sea correcto desde un principio. Ya para terminar con este tema, he decidido comentarles algunos de los datos curiosos que muchas personas no saben respecto al tema. En primer lugar, para el caso de un recién nacido que nace sin vida o aquel que lamentablemente fallece a las pocas horas, también se debe de asentar un acta de nacimiento y un acta de defunción. Esto se hace de forma simultánea, es decir, que en un mismo acto el registro civil expide al interesado tanto acta de nacimiento como acta de defunción para los efectos legales que correspondan. En segundo lugar, hace muchísimos años, cuando una mujer daba a luz a varios hijos en un solo acto, al momento de registrarlos se expedía por el registro civil una sola acta que contenía todos los nombres de los menores. Actualmente, la ley establece que en nacimientos múltiples debe expedirse un acta de nacimiento por cada nacido, y entre otros datos, estas contienen la anotación del orden de nacimiento y las particularidades que los distingan, según los datos que contenga la constancia de alumbramiento. En tercer lugar, el Código Civil estipula también que las actas no deben de contener anotaciones que califiquen al registrado como producto incestuoso, adulterino, bastardo, entre otros que promueven la ofensa a su persona. Para lograr esto, muchos legisladores lucharon durante años para evitar esas etiquetas y no fue sino hasta el año 2003 que el diputado Martí Batres Guadarrama del grupo parlamentario del PRD quien consiguió ponerle fin a este atentado contra la integridad de la persona. En cuarto lugar, tenemos el supuesto de aquellos pequeños que son abandonados. En este caso se les llama expósitos por estar expuestos a una situación de vulnerabilidad. La ley en cita dicta que estos deben ser entregados al Ministerio Público con los vestidos, valores o cualesquiera otros objetos encontrados con él, para iniciar la carpeta de investigación respectiva.
Posteriormente, se entregará al menor al DIF de manera inmediata a través de la Procuraduría de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes. De este modo, la obligación de registrar al menor recae ante el DIF, previa autorización del Ministerio Público. Bajo esta tesitura se confirma lo estipulado en el artículo 4 constitucional, pues no importa la situación, el derecho a la identidad es un derecho inalienable, imprescriptible e intransmisible que el Estado garantiza para todos los mexicanos. Así que si ustedes saben de alguna persona que le esté negando a su hijo este derecho, por favor compártanles este video y espero que haya sido de su agrado. Muchas gracias y nos vemos hasta la próxima.